siguiente aspecto. Voy a borrar esto de la clase de relatividad general. Y lo que hicimos en la segunda parte del día lunes, fue demostrar que estos 2.1, el lado izquierdo es la velocidad de una partícula en un marco inercial. Aparentemente, todo es muy claro. Aquí y creo que le llamé U subíndice N. El lado, esta es una expresión que hay que ponerse a meditar. El primer punto es el lado izquierdo, creo que no hay duda, todo está medido en el marco inercial. Es la velocidad de un objeto medido de un marco inercial. Pero el lado derecho es una mezcla de diferentes ingredientes y eso usualmente no se analiza con el cuidado debido, y cuando una persona empieza a resolver problemas y hacen esto, y esto que es la base para cuerpo rígido, todo se vuelve un verdadero caos, una danza terriblemente complicada de seguir. Comienzo analizando lo que se demostró ayer como nuestro primer teorema. Fíjense que el último término del lado izquierdo, del lado derecho, es la velocidad medida de quién, de la partícula medida en donde, en el marco no inercial. Pero vean el primer término del lado derecho. El primer término del lado derecho es la rapidez, la velocidad, perdón, del origen del marco no inercial medido desde el marco inercial. Hago un alto antes de pasar al término del medio. Fíjense cómo el primer término y el último término son velocidades de objetos diferentes medidas desde sistemas coordenados diferentes. Esto, fíjese, Rojas, ya puedo empezar a darle una respuesta más puntual a su interrogante sobre qué aceleración es. A ver. Fíjese cómo, si usted deriva el tercer término del lado derecho, eso le va a dar la aceleración, bueno, un término de esa derivada le va a dar aceleración de la partícula, porque va a haber otro, medida desde el marco no inercial. Si deriva el primero término del lado derecho, eso le va a dar, en principio, uno de los términos, la aceleración del origen del marco no inercial, pero no medido desde el marco no inercial, porque esa aceleración sería cero. Es la aceleración del origen del marco no inercial medida desde el marco inercial. Fíjense cómo el lado derecho contiene elementos que hay que tener muy presentes. ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Como dicen los gringos, y se los he dicho, el diablo está en los detalles. El diablo está esperando que no nos preocupemos por entender las expresiones y que cuando queramos resolver los problemas de tarea no sepamos la diferencia entre dirección vertical y dirección horizontal. Pero eso no es lo único que está aquí. Lo que terminé poniendo y no concluimos el día lunes fue un ejemplo muy simple, entre comillas. El primer punto, ¿cuál es el objetivo de los dos ejemplos que voy a hacer? Fíjense, va a ser contestar la siguiente pregunta. Lo voy a poner con otro color porque aquí hay algo en estos dos términos que no nos queda, al menos a mí,
Nunca me queda claro y ustedes me van a ayudar a resolverlo. Suponga así. Porque voy a analizar de lo más simple a lo más sencillo. Y lo más simple que se me ocurre es hacer la velocidad de la partícula respecto del marco no inercial igual a cero. Está en reposo respecto de ese marco. Y para plantear bien la pregunta, ¿cómo diferenciar? ¿Qué términos? La partícula está en reposo respecto del marco no inercial. Muy bien. Quiere decir que en el lado derecho de 2.1 solo los primeros términos son no nulos. Muy bien. Ahora díganme, ¿cómo rayos empiezo a... Quiero un criterio completamente sólido, sin ambigüedad, que cuando se me dé un problema en donde la partícula se encuentra en reposo respecto al marco no inercial, yo pueda, sin lugar a que haya duda alguna, poder decir, ¿cómo calculo dr mayúscula subíndice 0 y omega cruz r? ¿Sí está clara la pregunta? ¿Alguien no está entendiendo la duda que queremos resolver? ¿Qué onda? Es la segunda clase, despierten. Ya se acabó el periodo intertrimestral. ¿Podría replantearla, por favor? Sí. Profe, disculpe, se muteó. Se cortó el sonido, profesor. Apagó su micrófono, profe. ¿Ya me escuchan? Ya, profesor. Realmente no he tocado la computadora. ¿Qué pasó? No sé, ¿eh? Eh, lo que quiero que aprendan en esta parte del día de hoy es que vamos a deducir un criterio. Y ahorita con ejemplo les va a quedar claro que no se entiende muy bien qué rayos, cómo deducir el primer término o el segundo del lado derecho de 2.1. Y lo que quiero es que comprendan el qué y por qué va a ser el argumento para establecer ese criterio. Primer punto. Segundo punto. Se los dije el trimestre pasado, se los vuelvo a decir y lo digo todos los trimestres. Es el título de un libro de matemáticas. Las matemáticas no son un deporte para espectadores, yo diría, ni las matemáticas ni la física. Si no se involucran intelectualmente, y eso quiere decir estar meditando y estar preguntando cuando no se comprenda, la mayoría de los detalles realmente finos no los van a captar. En consecuencia, en realidad no van a aprender mecánica clásica. Entonces, cuando algo no quede claro, pregunten. Muy bien. Sí está claro que si yo les doy un problema, allá va. Alguien me dijo, replanteé el problema. Fíjense, me voy a poner con un ejemplo. El de antier. Consideremos un sistema, creo que le llamé I, ¿verdad? I inercial, de I de inercial. Inercial. Y
S no inercial. El cual gira en un círculo de radio R en torno al origen de I. Voy a poner el dibujo acá. Y esto que estoy dibujando es I. ¿Qué rayos es ese? Es un marco de coordenadas. Está definido en cada punto de ese círculo. Tenemos velocidad angular, la velocidad angular con la que el marco no inercial está girando es S. Ahora, fíjense que la primera pregunta aquí, y con esta pregunta, ¿quién me pidió que reformulara la Guerra. Guerra? Fíjese, Guerra. Vea 2.2 y vea el círculo. Vea, fíjese cómo de la R mayúscula subíndice 0, yo le diría, ok, ese es el movimiento ¿de quién? Del origen del marco no inercial respecto del marco inercial. ¿Estamos de acuerdo, Guerra? Sí. Ahora fíjese cómo, para el caso del círculo, en principio, si yo me voy con la finta, yo diría que ese primer término del lado derecho de 2.2 no es 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué rayos es omega cruz R? Esto, ahora sí, con esta pregunta, viene como la frase dr subíndice 0 respecto de t es la velocidad del origen del marco no inercial respecto del marco inercial. Con este ejemplo diríamos, pues no es 0. Pero por otro lado, el marco inercial está rotando, el marco no inercial está rotando, y entonces entramos en un serio conflicto. Fíjense que no podemos decir es esto o es lo otro, hay que deducirlo. ¿Y por qué? Sobre todo el por qué. Nada de afirmaciones hechas a la buena de Dios. No. Tenemos que entender qué y por qué. Los dos ejemplos que voy a hacer son temáticamente muy simples. Este es el primero. El punto que quiero que comprendan primero es que vean las hojas de los árboles. Lo que el álgebra de cada uno de los dos ejemplos nos va a decir. Y después los voy a juntar. Eso ya va a ser más fino, va a ser neurocirugía de los ejemplos. Y vamos a poder, uniendo los dos, entonces sí contestar cómo, sin ambigüedad alguna, podemos deducir para cualquier caso cómo se calcula el primer término, cómo se calcula el segundo término. ¿Sí quedó para todos claro? Sí. ¿Alguien no entendió? Entonces, todo lo que se hace tiene una intención. En este caso, la intención
es que el resultado del teorema, claro, hicimos el teorema y todo salió muy bonito. Ah, qué buena onda, ya acabamos. No, 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 no es cierto. Es como este ejemplo nos presenta ya una duda. Entonces, vamos a resolver este primer caso. Solución. Profesor, ¿Sí? ese plano es el XY. Sí, este es XY. Es el que quieran. No hay ningún problema. Y en el Z todo es. No hay movimiento entre los dos sistemas coordenados a lo largo de Z, pero sí en el plano de XY. Fíjense que hay algo. El punto es, para resolverlo, tengo que partir de algo. ¿Sí? Debo tener información que para mí es completamente carente de duda alguna. Puedo proceder. ¿Y cuál es? Lo tenemos en el teorema, es el lado izquierdo. Las ambigüedades están en el lado derecho. Ahí sí podemos no distinguir dirección horizontal de dirección vertical, pero en el lado izquierdo todo es muy claro. Entonces, fíjense, el punto de partida para empezar a entender la respuesta a mi pregunta es, iniciamos donde todo es perfectamente claro, que es el lado izquierdo. El lado izquierdo en el marco K, bueno, dígame, I, ¿verdad? I de inercia. Y el origen de S, agarren cualquier punto de este ángulo, θ, el origen de S tiene coordenadas, fíjense, esto es 2.3, R, coseno de omega t, coma, seno de omega t, coma, 0. ¿Dónde estoy suponiendo? Bueno, esto lo pongo al final. Ahorita lo pongo y quiero enfatizar un hecho. Cuando yo escribo 2.3, es estar escribiendo la posición del origen del marco no inercial respecto de quién. Ya se me olvidó. Respecto del marco inercial. Entonces, la notación de ese vector es un hecho que hay que tener un cuidado infinito. La primera entrada es respecto del vector X del marco inercial. La segunda, y lo voy a poner explícito, es respecto del vector Y en el marco inercial. La tercera es respecto de Z. Bueno, IJ y K. Pero no voy a usar IJ y K. ¿Sí? ¿No sería R0? Porque creo que sí lo habíamos denotado, para el origen del marco no inercial. No. Bueno, lo pongo R0. Esto es X. Y pongo el otro 0, simple y sencillamente, para que nos quede claro. ¿Estamos de acuerdo? Todo está siendo medido desde el marco
inercial. Muy bien, vamos a derivar. Es que no me gusta esta notación. No. Le voy a quitar el 0. Ahorita van a ver por qué. Quité el 0, a propósito. Van a ver cómo, si yo lo hubiera dejado, el 0, ya, mi notación me está conduciendo a un desfiladero y yo voy feliz a caerme. Cuando derivo, me queda menos R omega ya no voy a poner el 0 de Z, ¿no? Ya quedó claro ahí. Ahora, vean esta expresión. Fíjese, Rojas, creo que usted me dijo es R0. No. Eso que está ahí es la velocidad de la partícula. ¿Qué partícula? Una partícula que está en reposo en el origen del marco no inercial. Esa partícula tiene su U minúscula igual a 0. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hicimos? Aquí es donde viene. Fíjense, aquí cuando yo escriba esto, les va a quedar claro por qué haber puesto aquí el 0. Era un error. Fíjense que si yo aquí pongo el 0, este igual a este, implicaría que esto, ¿cuánto sería, Rojas? 0. Yo estaría fregado. Pero observen el lado derecho de 2.4. ¿Qué rayos es? Usen su imaginación. ¿Qué demonios es? Veanlo bien. No, hay que hacer una operación vectorial que tampoco es tan complicada. Es un vector tangente a la circunferencia. Es un vector tangente a la circunferencia. ¿Está bien? ¿Qué más? Vamos, allá va. Vamos a hacer lo siguiente. Sea W es lo que voy a hacer. Me agarro dos vectores. Hoy es miércoles 10 de noviembre y como todos los días de la semana, de todas las semanas del año, no tengo nada que hacer. Y entonces se me ocurre, simple y sencillamente, gracioso, definir dos vectores. Uno está a lo largo, uno es un vector constante a lo largo del eje Z, y el otro es esa R minúscula. Y ahora voy a hacer el siguiente producto. Vamos a hacer el producto omega cruz R. Me queda como lo siguiente, es un omega. Fíjense que esto, ¿Por qué omega se definió como, bueno, a lo largo del eje Z? ahorita va a ver, ahorita que haga el álgebra, el álgebra me va a dar los elementos para contestarle su pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Espéreme, 30 segundos.
Ahora, díganme. Otra vez el diablo está en los detalles. ¿Cómo me gusta esa frase? ¿Por qué es tan cierta? Fíjense que el último renglón está escrito en el marco. Y sí o no. No me voy a cansar de estar señalando dónde estoy midiendo las cosas. Ese vector, los dos vectores están en el marco I. ¿Sí o no? No es el EZ y no el R, es el que había puesto hace rato y ahí hice énfasis que todo estaba medido en el marco I. ¿Sí o no? Sí. Pongan atención porque el caso de cuerpo rígido es algo que no nada más a los estudiantes de física de la UAM hace sufrir, es a los estudiantes de física de todas las universidades del mundo, ¿sí? Y pasa ese sufrimiento por haber, ¿cómo ponerlo? Haber soslayado, no haber prestado atención a los detalles finos. Primer detalle, quiero señalar, todo está medido en el marco inercial. Entonces aquí pongo X, aquí pongo 0, y aquí pongo, también tengo una R, la saco, y aquí pongo coseno de omega t. Aquí pongo Y, aquí pongo 0, y aquí pongo seno de omega t. Aquí pongo Z, aquí pongo 1, y aquí pongo 0. Y ahora sí, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Por qué lo hice? ¿Quién? Guerra. Allá va, fíjese que va. El primer término. Abrimos aquí. Es este por este que me da un 0 y es este que me da con signo menos seno negativo X. ¡Qué raro! ¿Qué es este que está acá? ¿Sí o no, Guerra? ¿Qué pasó, Guerra? Despierte. El segundo es este por este que me da un 0, este por este que me da un menos, pero con el signo menos, porque es el menor. Haciendo el cálculo del determinante es el menor. 2 más 1 que es 3, con signo negativo, es coseno negativo. Más. El último es un 0 y ya no lo pongo, que necesidad también. Fíjense, Guerra. Omega cruz R para esos dos vectores que definí. ¿A qué rayos es igual? A dr sobre dt. Fíjense, entonces, ¿cuánto vale este? 0. Y si yo les hubiera hecho caso, la anotación me hubiera dicho dr igual a dr más omega r, pues omega r es 0. Y no, es al revés. Este es 0. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo una mala anotación me lleva a mí a un laberinto mental del cual no puedo salir. Y el álgebra puede estar correcta, pero el punto de partida, que es la anotación, está fregado. Es como los romanos. Su sistema numérico les impedía, porque no tenían el 0, calcular algo que los mayas tenían un cálculo del número pi mucho mejor en esa época que lo que tenía Europa. Entonces, el logro de los mayas fue, de entrada, su definición de sistema numérico. Abusados. Fíjense cómo es traicionero este ejemplo. Nos señala cómo tiene un montón de recovecos. Todavía no sabemos qué rayos está pasando. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Profesor, ¿Eh? en este ejemplo entonces es como si la partícula estuviera anclada al origen de S, ¿no? ¿Sí? Fíjense, la conclusión es la siguiente. Y lo pongo a propósito. Déjenme ser telenovelesco, ¿no? Vamos a exagerar.
Es un cero. Esto es la derivada de la R mayúscula subíndice 0. Y el otro no es 0. Ahí tenemos, pero no lo voy a decir. Ya un criterio está asomándose de cómo diferenciar lo que debe entrar en la DR subíndice 0 respecto de T y lo que debe ser parte de la omega cruz R. Pero no lo voy a decir hasta que yo resuelva el segundo caso. ¿Alguien tiene dudas respecto del álgebra? ¿Para todos No. está claro y transparente? Sí. Fíjense cómo el álgebra es trivial. Digo, lo más que podían decirme es, ¿por qué rayos se le ocurrió, como preguntó Guerra, definir el vector, los dos vectores de abajo? La respuesta entonces a su pregunta, Guerra, se puede percatar, es porque esa definición me permite a mí comprender que para este caso, la velocidad de R subíndice 0 dt más omega cruz R implica que el dr subíndice 0 respecto de t es un 0. ¿Sí le quedó claro, Guerra? Profe, bueno, disculpe otra pregunta, ya me confundí un poco. Ajá. ¿El dr sobre dt es la velocidad de s respecto de i? Es la velocidad de S respecto de I. Es, va usted a disculparme, yo le diría, ¿qué es S? El marco no inercial, bueno, el círculo. No. Fíjese, hay que ser. Imagínense que hay que operar a alguien de una neurocirugía y que yo soy carnicero. ¿Llevaría a esa persona a que yo lo opere? No. ¿Por qué no? Pues también sé cortar carne, claro que no, por supuesto. O sea, hay que ser infinitamente cuidadosos, lo más cuidadosos que se pueda, Guerra. Y le voy a decir dónde está la ambigüedad de su pregunta. Un marco inercial, ¿cuántos puntos tiene? ¿Qué pasó, Guerra? ¿Ya agarró la onda? Es cómo se mueve el origen. Fíjese que el vector, vea el último renglón, la última igualdad. Esa es la posición, no de cualquier punto en el marco no inercial, es la del origen, ¿sí o no? Sí. Entonces, la pregunta correcta sería, dr en dt, el lado izquierdo de 2.5, es la velocidad del origen. Fíjese, del origen de S respecto de I. Esa es y la respuesta sería sí, claro. Ahora sí agarró la onda. Sí, profe. Y bueno, entonces, dr subíndice 0 respecto de t sería, ¿qué sería? Ese es un resultado que va a salir cuando resuelva el siguiente ejemplo y lo comparemos contra este. ¿Estamos de acuerdo? No Sí. lo quiero decir porque decirlo sin que tengan ustedes la evidencia matemática y que les resulte perfectamente claro y que se pongan a pensar, es cuando a uno se le quedan las ideas más profundamente grabadas en la mente. Sí, se lo voy a, no solo a usted, Guerra, a todos. Pero el primer punto, ¿sí está claro este ejemplo? Fíjense cómo el álgebra es trivial. Lo que no es trivial es, ahí en la torre, la primera sorpresa, Rojas, fíjese cómo lo que usted esperaba que fuera cero, que es no es cero. El que usted supuso que era no nulo, es el que se anula. ¿Sí quedó claro? Sí, Rojas. profesor.
Dice cómo ahí está el diablo invitándolo a que se equivoque, no haga suposiciones. Entonces, ahí va el segundo ejemplo. Mantengan este resultado en la mente. Y el otro es también terriblemente sencillo. El álgebra. El álgebra. Entonces, ejemplo. Ahí terminó este. Lo dejamos en paz. Momentáneamente. Y ahora paso a algo todavía más cotidiano, más cotidiano, hasta más mundano. Voy a suponer, en esta parte del curso nos vamos a dar cuenta porque bueno, ya lo saben, la Tierra no es un marco inercial, pero cómo podemos detectar, mediante experimentos razonablemente sencillos, que es un marco no inercial, un marco inercial en reposo respecto de la Tierra. Aquí estoy asumiendo y ese un marco en caída libre. Voy a hacer el dibujo. Fíjense cómo lo que tenemos, déjenme hacer aquí, no lo voy a borrar. Por acá está el piso. ¿Ok? Mi marco inercial es esto sí, está en reposo respecto de la Tierra, aunque está a una altura h respecto de la Tierra. Imagínense que nos vamos al techo de la biblioteca. Por cierto, yo ayer fui a la UAMI, ya están podando, y arreglándolo. Ya se puede entrar ya no está la seguridad privada, ya están los vigilantes. Y nos subimos a la azotea. Estamos en reposo respecto del piso. Y el otro marco va a ser el siguiente. Aquí tengo una pelota de básquetbol. Lo voy a poner aquí. Una pelota de béisbol. Y la suelto. El marco, ese, va a estar aquí. Este va a ser ese. Está cayendo. Lo suelto. ¿Sí me están siguiendo? O sea, el marco ese está anclado a la pelota. Sí, No. sí, está clavada la pelota. Y el marco inercial es el tipo que está en el techo de la biblioteca. Y suelta, pone ahí, en esa pelota de básquet, pone una pequeña cámara y va grabando todo. La cámara está siendo manejada por una hormiga que va a ir viendo, y la hormiga nos va a ir transmitiendo la información a nosotros vía un radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. El marco ese está montado en la pelota de béisbol, en el centro de la pelota de béisbol. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Fíjense. Ahora, aquí está el cero del marco inercial. Aquí. Déjenme. Esto es 2.7, ¿verdad? Fíjense que pasa algo. Esto es, y lo repito, lo que me preguntaron hace unos instantes. Posición del origen de
S respecto de I. ¡Abajo! ¿Cómo es? Voy a suponer que la velocidad inicial de la pelota de béisbol es 0. Su posición inicial es 0. Entonces, fíjese, y esta es la dirección positiva. Este vendría siendo el eje X. Entonces, lo siguiente es G de cuadrada sobre los ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿Sí o no? ¿Es, Sí. es X o es Z o Y? Es EX. Pueden poner ustedes el nombre que quieran, ¿no? Es a lo largo del eje de las X. ¿De qué marco? Del inercial. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿me podría repetir? Es que no puedo ver bien con mi computadora y se me fue la señal. Pues sí. También el color. Me di cuenta que es un color que no es. Es un color que. Me parece. No se ve bien. Ahora sí se ve. Sí, muchas gracias, profesor. Mucho mejor. Sí. Esos colores se pierden con la transmisión. Se borran. Bueno, fíjense. Vamos a calcular. Otra vez. No voy a poner aquí el subíndice 0. Esto, el teorema me dice, como la partícula, que es la hormiga, está en reposo respecto de su marco de coordenadas, que es un marco no inercial. Entonces la U subíndice M de la dichosa hormiga es un 0. Y solo quedan los dos términos que nos da el teorema. Fíjense que según derivo acá, 2.7, derivo a lo salvaje, eso sí lo sé hacer. Me queda, esta es la posición. Y ojo, lo que viene es algo muy sencillo. ¿Sí? Tan sencillo que hasta parece, no un error, pero sí algo completamente superficial y superfluo. ¿Están de acuerdo en que se cumple esta relación? ¿Cuánto es el producto cruz de un vector con el vector 0? 0. Ok, gracias. Eso es algo que nunca había entendido yo. Ahora, ¿por qué rayos lo estoy haciendo? Son hechos completamente evidentes. Con dos ladrillos, con una serie muy pedestre de elementos, de ingredientes, yo puedo construir algo muy complicado. La complicación viene en cómo concateno, cómo uno esos ingredientes muy sencillos para llegar a una conclusión no tan trivial. Ahora, esto que me dice, ¿cuánto vale para este caso omega cruz R? Cero. Díganme, ¿cuánto vale para este caso la derivada de la R mayúscula subíndice 0 respecto de T?
¿Cuánto vale? Bueno, tiene el mismo valor que dr entre dt. Es un cero. Trivial, obvio, evidente. ¡Qué buena onda! Pero ahora viene la parte más interesante de estos dos ejemplos. Por separado, cada uno de ellos contiene parte de la respuesta a mi pregunta inicial. ¿Cómo diferenciar dr sub índice 0 de dt respecto de omega cruz r? Por separado. Es como un rompecabezas. Solo veo una parte de la realidad, pero cuando los uno, tengo la respuesta a mi pregunta. No lo voy a decir. Ahora sí, guerra. Póngase usted y todos a pensar. Vean los dos ejemplos. Usen su creatividad y su imaginación. ¿Qué notan? Fíjense que son dos casos completamente la frase no sería correcta, pero creo que van a entender lo que quiero decir. Son ejemplos opuestos entre sí, porque en un caso lo que es cero, en el otro se vuelve no nulo y viceversa. Vean los dos. ¿Qué notan? ¿Qué notan? Una es una traslación y otra una rotación. Sea un poquito, ¿quién lo dijo? Silva. Sea un poquito más puntual, Silva. ¿Qué quiere decir una traslación? Un movimiento en línea recta. Ay, no sé, no me gusta eso. Más puntual, así como dejemos de ser carniceros y volvámonos neurocirujanos algebraicos, Silva. Casi le pega. Pero los casi no existen, ¿verdad? Casi clasifiqué. Pero ya me voy a casa. No. A ver. Ay, pues no sé. Podría ser que Allá va. Ajá. que el vector, que la velocidad translacional es paralela al movimiento. No, no. Allá va. Fíjense lo que les voy a preguntar. Vean el primer caso. No nos vamos a fijar en otra cosa en esta pregunta que en lo siguiente. En el primer caso, la distancia entre el origen de los dos marcos, ¿la distancia cambia, sí o no? No, En el segundo, pero ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la derivada de la R mayúscula sobre índice 0? ¿Cuánto vale? 0. En el segundo caso, fíjense, la distancia entre los dos orígenes, no si el vector está cambiando, porque un vector puede cambiar sin que modifique su tamaño. Fíjense que en el primer caso, el vector distancia cambia, pero no su magnitud. Pero en el segundo, cambia la magnitud del vector distancia entre ellos dos. Sí. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Estos dos ejemplos, cuando los uno, me dicen lo siguiente. Aquellos movimientos del origen de S respecto de I, en donde la distancia entre ellos dos esté viéndose modificada. Y entonces es cuando queda claro lo que quiere decir traslación, ¿sí me explicó Silva? Sí, profesor. Fíjese cómo es, ese es el punto.
aquellos movimientos en donde el vector distancia entre los dos orígenes se vean modificados, eso entra en la derivada de la R0 respecto de t. El resto se lo echan a omega cruz R. Lo voy a escribir y mientras lo escribo se ponen a meditar. La mecánica clásica no es un deporte para espectadores. Y lo piensan. Eso es la enseñanza de estos dos ejemplos tan sencillos. Ahora sí, conclusión. Y lo subrayo. Recuerden, el álgebra es un medio para entender algo. Aquí hicimos dos ejemplos algebraicos. Entonces, estos dos ejemplos nos muestran que el criterio para separar de R es el siguiente. Y es bien sencillo. Fíjense, como puesto así, como se los acabo de comentar, el criterio es terriblemente trivial. ¿Cuál es? ¿Cuándo? La distancia, que no es un vector, la distancia entre los orígenes de S e I cambian. Esto es lo que define de R0. El resto, todo lo que pudiera venir, eso es el criterio. Si la distancia no se ve modificada, todo va a ser una mera rotación. Si la distancia entre los dos sistemas de referencia está cambiando, como hace un instante, entonces, el último ejemplo, eso da origen a este contexto. Y la omega se vuelve cero. ¿Alguna duda respecto de esta conclusión? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesor. Profe, Sí. entonces, si la distancia cambia, se está rotando, y si no cambia, se está trasladando. No, al revés. Si la distancia cambia, se está trasladando. Si la distancia no cambia, está rotando. Es al revés. Véalo. Cuando la distancia cambia, eso da origen a esa derivada del R mayúscula sobre índice cero. Y si no tiene ese cambio en la distancia, entra en el resto, como fue en el caso del círculo. Si agarró la onda, es al revés, Rojas. Medítelo. Sí, ya me queda más claro. Pero entonces solo se tendría o una u otra, no se puede tener. No, se puede tener las dos. No. Aquí lo hice para no mezclar simultáneamente en un ejemplo los dos casos. Pero claro que se pueden tener los dos. Imagínense una partícula que va describiendo una hélice, una helicoidal, como les dije, la molécula de DNA. ¿Sí lo recuerdan? Es así como entonces una hélice. Este es como el movimiento paradigmático de una partícula en un campo
eléctrico y magnético homogéneos, cargada, y va describiendo esa hélice. Ahí tengo, si ustedes montan un marco inercial con la partícula, ustedes van a tener el dr, su índice cero, y el omega cruz r, los dos simultáneamente. No, se puede tener, el caso más general, están simultáneamente presentes ambos, Guerra. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Claro, me pueden preguntar, entonces, ¿por qué agarró estos dos ejemplos? Porque la idea era ponerlos por separado y después unirlos y que se dieran cuenta de la conclusión. Porque juntos yo les digo, nunca han probado la pimienta y el comino y les doy un platillo donde están simultáneamente, diferenciarlos no se sabe. Primero uno y luego el otro, y ya tenemos la idea de cómo sabe cada uno, ya tenemos claramente qué es lo que cada uno de ellos dos está haciendo. ¿Sí quedó claro? Por eso. ¿Dudas? ¿No? Profe, Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso de la hélice, nada más para que quede claro. Aquí pongo el origen de I. Fíjense cómo la velocidad de R tendría que ver con la posición a lo largo de este eje. Y el omega R tendría que ver con el círculo que está escribiendo así de boleto. Fíjense cómo intuitivamente, con lo que acabo de decirles, podemos darnos cuenta que el dr, su índice cero, tendría que ver con la velocidad de la partícula a lo largo de ese eje que aparece ahí como vertical. Y el omega cruz R, con lo que está pasando en el plano perpendicular a ese eje vertical. ¿Sí agarraron la onda? sí, profesor. Fíjense cómo de boleto podemos ya argumentar, aunque sea intuitivamente, cómo esperamos separar los dos términos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que continúe? ¿No? Entonces, ¿todo está claro y transparente? Profe, Ajá. entonces en el primer ejemplo eligió esos valores para W y demás por conveniencia, digamos, para que se notara el efecto de la rotación. Sí, claro, para hacerlo patente, por supuesto. Por eso los elegí así, para que les quede, intentando que les quede más claro cómo podemos tener, sin ninguna ambigüedad, un criterio que nos dice cómo separar los dos términos que están del lado derecho de 2.2. Uno, si el primero, el dr, su índice cero, respecto de t, es si la distancia entre los dos sistemas, entre los dos orígenes, está cambiando. Y el otro, el resto, todo el resto que no tenga que ver con ese cambio en la distancia, se lo echan al omega cruz R. Todo va ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Entonces, vamos a continuar, como les dije, esta parte de movimiento, del análisis de la dinámica en un dichoso marco no inercial, es más complicado. Ahora viene la pregunta, esto es respecto de la velocidad. Vamos a ver qué pasa respecto de la aceleración. Quiero que presten mucha atención en toda el álgebra que viene. Sí. Que cuando se esté calculando algo, nos percatemos de dónde demonios estamos parados. Ahorita van a surgir dos términos nuevos. Cuando hago el análisis de la velocidad, el lado izquierdo es un solo término, pero el lado derecho son dos. Cuando calcule la aceleración, el lado izquierdo va a seguir siendo un término, pero 2 por 2 son 4.
el otro lado van a ser 4 términos. Hay que entender por qué están surgiendo. Y aquí va a aparecer aceleración de Coriolis, la fuerza centrífuga y demás. Entonces, fíjense. Sabemos en mi punto de partida. Es 2.10. La R mayúscula comienza otra vez con este. Ok, derivo. Déjenme. Esto fue el teorema que probamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro eso? Sí. Ahora, la segunda derivada. Pero antes de calcular, bueno, aquí lo hacemos, ¿no? Y ahora, voy a hacer por separado. Vamos a analizar cada uno de estos términos. El primer término del lado derecho, de lo que acabamos de discutir, creo que comprenderán la siguiente afirmación. Nos vamos a 2.11. Este es 2.12, ¿no? Para tener 2.12 es esta. El primer término de 2.11, le meten en el lado derecho, es cómo se incrementa la distancia entre los dos ejes, entre los dos orígenes, por unidad de tiempo. Y entonces, el primer término del lado derecho de 2.12 es cómo se incrementa ese incremento por unidad de tiempo, o sea, la aceleración entre los dos ejes, cómo aumenta, cómo cambia la segunda derivada de la distancia, quiero que quede claro, de la distancia, no del vector. Si la distancia entre ellos dos es una constante, ese primer término del lado derecho de 2.12 es 0. Lo vamos a ver. No quiere decir que no haya aceleración. Voy ahora a analizar esto que está aquí. El segundo término del lado derecho de 2.12. Segundo término del lado derecho de 2.12. Tiene ahí una, se vuelve dos términos.
se vuelve dos términos. ¿Qué son cada uno de esos dos términos? Vamos a señalarlos. Fíjense cómo el primero, el último renglón, el primero, es cómo está cambiando la velocidad de rotación. Esa omega, es la derivada respecto del tiempo de la omega. ¿Sí me están siguiendo? Cruz R. Ahora vean el último término del lado derecho. Vamos a comenzar a analizar el último término del lado derecho. ¿Qué notan? ¿Qué rayos es? ¿Qué pasó? Es la velocidad angular. Cruz, la velocidad medida, bueno, la velocidad de la partícula medida desde el marco no inercial. No, no es la velocidad. Ahorita van a ver por qué. R. Aquí hay una sutileza con la que hay que tener mucho, ¿cómo se llama? Mucho cuidado. ¿Qué es ese, R? Es esto. Me dicen si estoy equivocado. ¿Es esta expresión correcta? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Pero no Sí. es que lo habíamos puesto en términos de vectores T, N y P. Sí, pero I es igual a T, J es igual a N y K es igual a B. No estoy cometiendo ningún error. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, la derivada que está en el último término, ¿es la derivada nada más de la X, de la Y o de la Z? ¿O es la derivada de los productos de X con Y o de X con el vector T y demás? ¿Sí o no? Sí. Fíjense cómo, cuando ustedes derivan, sí es cierto. Tienen, creo que le llamé U sub índice M, ¿verdad? Claro, la derivada de este por este, más la derivada de este Y por este, más la derivada de la Z por la K. Pero hay algo nuevo. No, voy a usar la notación que tenemos. Y van a ver lo que pasa. Estas derivadas de los vectores T, N y B ya las calculamos el día lunes. Fíjense que da origen el último término del lado derecho del antepenúltimo renglón. Son dos contribuciones. Lo voy a poner. ¿Sí está claro? ¿Me están siguiendo? ¿Qué onda? Sí. Lo voy a poner acá arriba. Fíjense. Otra vez. Aquí va de nuevo. Ahorita lo analizamos. Fíjense cómo omega, déjenme poner, esto vendría siendo 2.13. ¿Qué es? Sí, es cierto. Es este término. Fíjense cómo tiene unidades de aceleración, porque la U tiene unidades de velocidad, pero el omega tiene unidades de 1 sobre t, y velocidad multiplicado por unidades de 1 sobre t me da distancia entre tiempo al cuadrado. Perfecto. En cuanto a su comportamiento en relación con las unidades.
Pero el otro, aquí es este término. Es el término nuevo. Y en realidad ya lo habíamos analizado. Van a ver qué rayos es. Luego viene lleno. Lo voy a hacer por última vez en el curso, para que quede claro. Este que está aquí, el primero del lado derecho, él va a tener que ver con la famosa fuerza de Coriolis. Este que está aquí, lo que está entre paréntesis, va a dar origen a la fuerza centrífuga. Voy a señalarlo. No les puse este nombre, los voy a dar las fórmulas de René. El que quiera checar esto, lo puede hacer de manera muy rápida. Es un muy buen libro. Viene ahí explicado. Le proporciona a uno una perspectiva diferente, ni mejor ni peor, sencillamente diferente, de la cinemática. Y es un libro que se llama Geometría. Está en español, hay una versión no me acuerdo si es Geometría de curvas de superficie, es el título. Lo que sí recuerdo es el autor, un matemático muy bueno, brasileño, apellido Tocarmo, y me parece que está en Editorial Limusa. De seguro lo encuentra, no me acuerdo si es Limusa o Trillas, es una editorial mexicana, está traducido al español, hay una versión en portugués, hay una versión en inglés, y también hay una versión en español traducido por una editorial mexicana, y lo encuentran en la red, lo pueden bajar sin costo alguno. Y las fórmulas de Fernet-Serret son las que me van a permitir a mí. Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir el título, por favor? El título no soy muy seguro, Se llama Geometría de curvas y superficies. El autor sí es Docarmo. Manfredo Docarmo. Y la editorial Limusa o Trillas. Si usted pone Docarmo y googlea Docarmo, le sale ahí de boleto, ¿no? Entre sus textos va a salir ahí. Entonces, las fórmulas de Fernet-Serret son las siguientes. La derivada de t respecto de es la derivada de s respecto de t. La derivada de t respecto de s. Esto es la derivada de s respecto de t. Por la curvatura, lo que el trimestre pasado iniciamos, el vector normal. 2.15. Esto lo hice el día lunes. Lo estoy repitiendo. La derivada de n respecto de t es la derivada de s respecto de t por la derivada de n respecto de s. Y lo hicimos a la clase pasada. La derivada de s respecto de t. Y aquí abro paréntesis. Y aquí viene capa S por P
S menos la torsión por el vector T. Y el último es la derivada de B respecto de T. Lo mismo la derivada de S respecto de T por la derivada de B respecto de S. Y esto me da la derivada de S respecto de T por la torsión veces N. Si hacen un poco de memoria, recordarán que las usamos el día de antier. ¿Alguna duda? Dígame. Creo que la 215 era torsión por el vector B menos curvatura por el vector T. Torsión por el vector, déjeme hacer memoria. Es curvatura por el vector. Ah, sí, lo puse al revés, ¿verdad? Sí, ya aquí es exactamente. Sí, sí, ya entendí. Y ahora lo vamos a meter aquí. Estas expresiones las vamos a meter aquí. Creo que están, estas de 2.14 a 2.16 son las famosas fórmulas de experimentos de red. Y lo voy a utilizar aquí, para este. Entonces, fíjense. Esto va a dar origen, esto que estoy haciendo, usados, va a dar origen a la famosa aceleración centrífuga. Y esto es igual. Déjame poner esto. Me queda X, T. Luego viene K, S, N, S. Más Y, T. Y así viene. Tau, S, P. S menos K, S, T. S más Z, T. La torsión del vector. Profesor, Sí, bueno, creo que en 2.16 también falta un signo menos, porque la derivada de B con respecto de S era menos la torsión por N. la derivada de P respecto de N, déjame hacer memoria, sí. Entonces aquí va, sí, así. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué? Profesor, una pregunta. Ajá. ¿No le faltó colocar los DS sobre Sí, el en T? todos lados. Sí, espérame. Siempre se me olvidan. Siempre lo hago ese factor. Aquí pongo DSDT, aquí también va. Sí, claro. Si no, no tiene las unidades correctas. No tiene las unidades correctas. Ahora, fíjense. Esto lo hice el día lunes. Ese último término, ¿cómo lo podíamos escribir? Vean lo que hice el día. ¿Qué rayos es? ¿No? ¿No lo ven? Lo hice el día lunes. ¿Qué pasó?
Sí, era el producto cruz, ¿no? Ajá, era omega cruz R, donde la omega, fíjense, esto, donde la omega, déjenme ponerlo aquí. ¿Qué rayos? Así lo definí. Era capa de ese. Bien sencillo. La torsión por el otro. La N no aparecía. ¿Lo recuerdan? Lo hice. Sí. No, no es más que ser otra vez álgebra. Cuando sea necesario lo haré. Aquí es definan ese vector omega y hagan el producto omega cruz R, donde R es x t más y n más z por b, y les va a dar mágicamente, entre comillas, lo mismo. Entonces, este segundo término tiene esta cara. Fíjense cómo, si yo hubiera supuesto que esto es la velocidad de la partícula, este término nunca lo hubiera visto. Es omega. Aquí sí, es una aceleración provocada por el hecho de que la partícula se esté moviendo respecto del marco no inercial. Pero hay otro término, que es omega. Cruz, omega, cruz. Eso es el primer resultado que tenemos. ¿Qué es lo que hasta este instante puedo yo escribir? La aceleración de la partícula en el marco inercial consta de varios términos. El primero es cuyo significado geométrico o cinemático es si la distancia entre los dos orígenes, la velocidad de esa distancia está cambiando por unidad de tiempo. Eso es ese primer término. Luego viene, y ahorita lo escribimos, esto que dije, con esta expresión, y luego viene algo adicional que hay que volver a diferenciar, derivar con mucho cuidado. Fíjense que esos son todos los términos. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¡Despierten! Profesor. Fíjense cómo de lo que acabamos de hacer hace rato, hay que derivar la velocidad de la partícula respecto del marco no inercial. Pero la velocidad de la partícula respecto del marco inercial es x punto por el vector t, más y punto por el vector n, más z punto por el vector b. Pero tengo que derivar eso. Y es cierto, de lo que acabamos de ver, se percatan que me va a salir la aceleración respecto del vector, la aceleración de la partícula respecto del marco no inercial, pero sale otro término. Sale otro término que voy a señalar acá. Pero primero, antes de decir eso, quiero
ponerlo como un pequeño teorema porque lo voy a estar usando y ya les hicimos la demostración. Es la siguiente. ¿Qué era? Ah, ya me acuerdo. Creo que estarán de acuerdo en que lo he hecho el día lunes y lo que acabamos de hacer es este teorema. Lo voy a poner aquí como la demostración. Ya se realizó. ¿Están de acuerdo? Ahorita lo voy a volver a usar. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Dudas? Sí. Ahora, ¿por qué lo hago? No solo porque me parece irrelevante señalarlo, porque está muy claro cómo aparece esa rotación. Fíjense cómo este término, hace rato les di, era como un criterio para determinar qué efectos entran en la DR, subíndice cero, derivado respecto de T, y qué efectos entran en la omega cruz R. Y lo que les dije queda corroborado algebraicamente por lo que está ahí codificado en este teorema. Fíjense en lo siguiente. Vean el enunciado. ¿Quién está? Son tres sumandos, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Agarren cualquiera de esos tres sumandos, lo que ustedes quieran, ahí en su imaginación. Díganme qué características tienen. ¿Qué características tienen? Cualquiera de los sumandos que definen omega cruz R. ¿Qué onda? ¿Son perpendiculares? No, más sencillo. Fíjense, lo puedo definir, puedo decir que cada uno de esos sumandos tiene una característica. Uno es la omega está conformada por la X o la Y o la Z. Me voy a fijar en que por la derivada de n respecto de t. ¿A poco la Y está siendo calculado su cambio por unidad de tiempo? ¿Sí o no? La Y. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿A poco está la derivada de la Y? No. Quiere decir que es Y constante. No está cambiando la distancia a lo largo del eje de las Y. Lo que está midiendo la omega es el cambio del vector n. No toma en cuenta modificaciones en la distancia en Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pero eso es para Y, y lo mismo es para a lo largo del eje T y a lo largo del eje B. Quiere decir que la omega cruz R es a posición constante, ¿sí o no? Distancia constante, perdón, distancia constante, ¿sí o no? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada no está siendo derivado respecto del tiempo. Lo que se está derivando son los vectores T, N y B, ¿sí o no? Sí. Fíjense que eso corrobora lo que hace rato dijimos. Todo lo que tenga que ver con incrementos en la distancia, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado, eso derivado respecto de t, eso es lo que entra en el R mayúscula subíndice cero derivado respecto de t. El resto se lo echan a omega cruz R. Ahí lo tienen codificado. Lo tenemos ya, la interpretación que
inteligentes son las expresiones matemáticas. Ahí lo tenemos. ¿Sí quedó claro? Es como, hago el comentario porque corrobora matemáticamente la frase que hace rato era verbal. La idea estaba manifestada de manera verbal. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe. Bueno. Entonces, vamos ahora a calcular la derivada respecto de la velocidad de la partícula respecto al marco no inercial. Recuerden, los efectos que están surgiendo vienen porque los ejes coordenados del marco inercial, no inercial, perdón, están cambiando como función del tiempo. Fíjense que si todas esas T, N y B son constantes, se va a cero y no hay rotación. Son efectos provocados por cambios de los marcos coordenados del sistema no inercial. No lo debo de olvidar. Si lo olvido, ya todo se fue al demonio. Voy a agarrarme el último término. Lo voy a hacer explícito. Fíjense lo que va a surgir. Claro. La derivada va a incluir la derivada de este término, pero también la derivada de este contexto aquí. Y de lo que tenemos, si me han comprendido, se van a dar cuenta de que podemos usar, por algo puse este teorema que está acá. Porque aquí vamos a aprender a usar ese teorema y simplificarlo. Este es el primer término. Antes de que escriba yo el segundo término. Díganme, ¿qué rayos es ese término? ¿Qué onda? La aceleración de la partícula medida desde ese. ¿Desde dónde, perdón? Desde ese, del no inercial. Claro. Por supuesto. Y el segundo término. Espérame, aquí me equivoqué. Ya. Y déjenme a este llamarle el primer término A subíndice M. No, W. Porque la A la voy a usar para la. No puedo usar. Y puedo usar una A minúscula. Ya tenés una mayúscula. Y estoy repitiendo, como loquito, el penúltimo renglón. Lo estoy repitiendo porque mientras escribo les voy a plantear una pregunta. Ven el teorema que está en la parte de arriba de este pizarrón. ¿Cómo puedo usar ese teorema para escribir de manera compacta esto que acabo de poner entre paréntesis? Yo afirmo que el teorema que acabo de escribir lo puedo aplicar para simplificar el último término. Y si me han entendido, Sería omega cruz B. omega cruz, ¿qué?
la velocidad de la partícula. Claro. Que ya lo habíamos obtenido hace rato. Es 2 veces. Esta derivada me da en el último renglón, el segundo término, un sumando que aparece en lo que previamente calculamos, porque la omega cruz, la derivada de R respecto de T, era igual a omega cruz UM más omega cruz R. Sale 2 veces. Fíjense cómo. Ahora comprenden por qué la necesidad mía o necedad de escribir los teoremas. No tengo que hacer gran cosa de boleto. X, Y y Z en el teorema de arriba. Fíjense. Y es omega cruz R. Si yo hubiera puesto X punto, Y punto y Z punto en lugar de la R, tendría yo R punto, que es la UM. Se acabó. De boleto. Fíjense que ahora lo que puedo escribir es finalmente la aceleración ya 2.14. Esto y luego viene, voy a poner todo junto, el primer término mi lo hemos considerado, ya hicimos una discusión de su origen, no de la segunda, sino de la primera derivada. Aquí tenemos esto. Luego viene dos veces. Esa es 1, 2, 3, 4, 5 términos. En realidad 6 porque ahí tengo un 2. Pero bueno, los ponemos como uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, ¿Qué profe. onda? Fíjense cómo, ahora sí, vamos a separarlos en diferentes efectos. Profe, es 2 veces omega cruz Sí. U, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es 2 veces. Uno sale de aquí y el otro sale de acá. Revisen el cálculo. Y en esos dos, los últimos 2 cálculos que hice, para esta derivada y para esta, en ambos aparece un término omega cruz, la velocidad de la partícula en el marco no inercial. Entonces, definición. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a usar esta CO. Esa va a ser la letra. Este cuate, el 2.15 va a ser el responsable de que los huracanes en el hemisferio norte, la circulación de los vientos sean contrarreloj, de bajo giro,
y que en el hemisferio sur sean dextrogiros a favor de las manecillas del reloj. Esa es la aceleración de Coriolis. Vamos a hacer algunos... Profesor, Ajá, ¿qué dice después de aceleración de Coriolis? de Coriolis. Entre paréntesis puse A minúscula con subíndice C0 de Coriolis. Gracias. Es la segunda definición, aceleración centrípeta. Ahorita lo vamos a... Ya no va a alcanzar el día de hoy, el viernes, aceleración centrípeta. Así, centrífuga, perdón. Estoy loco. Déjenme. Le pongo C, P. Omega, cruz omega, cruz R. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Está claro y transparente? Sí, profe. Por el momento sí, profesor. ¿Qué pasa? Como siempre, ya se dieron cuenta cómo para el simple caso de la, simple entre comillas, ¿no? Para el simple, sencillo caso de la dichosa, de la dichosa velocidad, había ahí sus secretos, ¿no? Creo que se percatan de esa experiencia, que aquí va a pasar algo también, ¿no? Hay que entender cada uno de esos términos y vamos a ir haciéndolo con ejemplos y como siempre, el álgebra será, vamos a ser muy maquiavélicos en el sentido de que el fin justifica los medios y que lo que queremos es sacarle el mayor jugo posible a los ejemplos que hagamos. Y el primero que voy a hacer el día viernes, después de contestar si hay algunas preguntas, definiremos la segunda ley de Newton en marcos no inerciales. Entonces se van a percatar que tenemos que introducir fuerzas que en realidad no existen. Y vamos a discutir qué quiere decir que no existen. Nos vamos a percatar que se van a cumplir las dos primeras leyes de Newton, pero la tercera no. Esa es una manera muy sencilla, entre comillas, de discernir si estamos en un marco inercial o no inercial. ¿Se cumple tercera ley de Newton? ¿Sí o no? No. Entonces estamos en un marco no inercial. Eso va a ser lo que haré a inicios del viernes, después de discutir la formulación de la segunda ley de Newton. Haremos algunos ejemplos partiendo de lo más sencillo. Y lo primero que supondremos será que la partícula está en reposo respecto del marco no inercial. Entonces los últimos dos términos de 2.14 se van a ir a cero. Solo van a sobrevivir los tres primeros. Y analizaremos en realidad, para comenzar, el tercer término. Lo que significa ese omega cruz R. Dice que tiene unidades de aceleración. Es distancia entre tiempo al cuadrado. Entonces, y haremos ejemplos de tipo parabólico. Nos vamos a percatar cómo, mediante algunos ejemplos, no es, si ustedes se fijan, es un ejercicio interesante que vamos a resolver matemáticamente aquí. Vean ustedes cualquier árbol, el que ustedes quieran. Usualmente crecen de manera vertical. El punto es
¿por qué muchas ramas no crecen de manera vertical, crecen inclinadas? Vamos a dar una interpretación que va a señalar que esa inclinación que tienen algunas ramas se puede interpretar como una respuesta al hecho de que estamos en un marco no inercial y va a ser una respuesta a esa fuerza centrífuga que es el 1, 2, el tercer término. Eso lo dirán los ejemplos. Entonces, vamos a poder contemplar desde una nueva perspectiva a nuestro entorno y nos vamos a percatar que muchas cosas que damos ni siquiera nos ponemos a pensar son respuesta de la naturaleza a que tenemos nuestro planeta montado en un marco no inercial. Pero bueno, eso lo iremos haciendo ahí conforme el tiempo, conforme los ejemplos vayan transcurriendo. ¿Sí está claro? Profe. Bueno, Profesor. entonces, si no hay más preguntas, Yo tengo una duda. dígame, ¿quién habla? Josué, bueno, Mendiola. Mendiola. ¿Qué onda, Mendiola? El último término de 2.14 es AM, ¿verdad? Es AM, sí. Es la aceleración de la partícula respecto al marco no inercial. Sí. Exacto. Sí, sí no se cansa, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? ¿No? No. Bueno, entonces ya faltan 2 minutos para las 10. Nos vemos y escuchamos en 46 horas. Como ya se percataron, la álgebra es sencilla, lo que no es sencilla es la parte conceptual. Por favor, repásenla y si alguien no entiende, espero que me bombarden el viernes con muchas preguntas, ¿ok? Profe, Ajá. bueno, la tarea que está programada para el viernes tiene ejercicios de aceleración. Ya los van a poder hacer. El mismo viernes. Sí, sí, Ok, sí, sí, por supuesto. vale. Sí, mi profe. Sí, hasta luego. Gracias, Trovo. Bye. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profe.